Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un gusto poder estar con ustedes de nuevo. Hoy es un día martes de muchas cosas aquí en Estados Unidos. Han acontecido muchas situaciones. Primero el coronavirus, ahora todo lo que tiene que ver con ya no son protestas, ahora son insurrecciones. Lo que era una protesta de paz, se aprovecharon todos aquellos que de alguna manera quieren ver al país mal. Y bueno, como le llama el presidente, terrorismo doméstico es lo que está pasando ahorita. Todo esto tiene que ver con política, pero bueno, Dios es maravillosamente bueno y nos permite que nosotros entendamos muchas cosas de lo que está aconteciendo hoy a nivel mundial. El día de ayer fue un día para mí muy especial. Tuvimos un tema, estábamos hablando de las bienaventuranzas. Y quiero decirle que las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 no es otra cosa más que el carácter o la esencia del carácter divino. Y que de alguna manera eso es en realidad la esencia del Evangelio. El carácter divino, la imagen del Dios bendito. El día de ayer mencionaba que muchos están apasionados por usar esa frase o esa palabra del Cristo antes del Getsemaní. El Cristo que hizo milagros, que multiplicó los panes, que caminó sobre las aguas, que detuvo los vientos, que calmó las olas, que limpió leprosos y resucitó muertos. Y es glorioso ese evangelio, claro que sí, pero no es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es el carácter divino, es la imagen de Dios, y ese lo podemos ver aún más desde el Getsemaní al Calvario. El amor, la paciencia y la humildad de ese corderito mudo que fue traicionado ahí en el Getsemaní por Judas y fue llevado hasta el matadero. Esa es la esencia, el carácter del Dios bendito en el cual nosotros hemos creído y al cual nosotros seguimos y nos esforzamos por ser semejantes a Él. Ayer no pude llegar o pasar de la segunda bienaventuranza porque el Espíritu ahí me mantuvo. Pero yo quiero, hermano, en esta noche entrar en la tercera bienaventuranza que nos habla Mateo capítulo 5. Y creo, como decía ayer, que hay muchos que quisieran saber de los sellos, de las trompetas, de los ayes, de las copas, y saber si los ojos del anticristo serán verdes o azules o de qué color serán. Pero yo creo que a nosotros nos interesa saber más de Dios, cómo es la esencia divina para aplicar nuestra vida. El capítulo 5 de Mateo y en el verso 5 nos enseña una bienaventuranza más. Y esa bienaventuranza dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Pero cuando nosotros hablamos, hermano, de humildad, no estamos solamente hablando de una conducta, no estamos hablando solamente de un carácter. La perspectiva humana de la humildad son los pobres, son aquellos que
materialmente no tienen nada. Y la gente dice, no, es que ellos son humildes porque no tienen dinero, no tienen casa, no tienen carro, no tienen, como decía mi abuela, en dónde caerse muertos. Pero eso, hermanos amados, no es humildad. Yo conozco gente que no tiene ni qué comer y son soberbios, altivos, orgullosos, traicioneros, peleoneros, hipócritas, etc. Esa no es la humildad desde la perspectiva divina. Yo quiero que nosotros entendamos cuál es la humildad desde la perspectiva de Dios. El Salmo 45:4 dice, en tu majestad cabalga en triunfo por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Fíjese cómo dice este salmo. En tu majestad cabalga en triunfo por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. El libro de Santiago, capítulo 1 y verso 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Isaías capítulo 66, verso 2 dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y tiembla ante mi palabra. Estos 3 versos, aunque hay muchos más en la Escritura, nos dejan ver claramente que humildad, como decía, no es solamente un carácter y una conducta, sino humildad tiene que ver también con la forma de valorar lo que Dios es y lo que Dios da. Pero cuando hablo de lo que Dios da, no me refiero a dinero ni a las cosas materiales, sino me refiero a lo que Dios da espiritualmente. Claro está, comenzando desde el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque el Salmo 45 dice, cabalga en triunfo, dice en tu majestad cabalga en triunfo, por la causa de la verdad, de la humildad y la justicia. Este salmo está hablando de la majestuosidad de Dios, de lo grande que es Dios. Y sin embargo dice cabalga en triunfo por causa de la verdad, pero habla de la humildad. Entonces quiere decir que a pesar de que Dios es grande, es majestuoso, es humilde. Pero sigue diciendo este salmo, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Cuando vemos la palabra enseñe, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de la palabra. Y por su parte, Santiago capítulo 1, 21 dice, recibid con humildad la palabra implantada. Eso ya me habla a mí de la palabra, igual lo que dice el Salmo 45. Pero Isaías 66 también dice, pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces el humilde no es aquel que no tiene que comer, aquel que no tiene cosas materiales, sino el humilde ante Dios es aquel que valora, que aparte de carácter y conducta, es aquel que valora lo que Dios es y lo que Dios da concerniente a las cosas espirituales, porque esos 3 versos que le leí tienen que ver con la palabra, tienen que ver con que aunque Dios es grande, es majestuoso, es humilde.
La humildad desde la perspectiva humana, repito, son los pobres materialmente. Pero la humildad desde la perspectiva divina son los que valoran las cosas de Dios, comenzando desde el sacrificio en la cruz. Muchas veces nosotros, hermano, no vemos a los hombres como Dios los ve. Nosotros, por la costumbre que traemos de ver la humildad en la gente que no tiene nada, no podemos o no hemos notado, o al menos algunos no han notado o no se han dado cuenta, que hay gente, hermano, que en realidad no tiene nada, pero que no le interesan las cosas de Dios, ni valora a Dios. Si esto nosotros lo metemos a la iglesia, nos daremos cuenta que hay gente que no recibe la palabra con humildad. Humildad es aquel que dice, sí, amén. Señor, tú siempre tienes la razón. Tú siempre tienes la razón. Job, por ejemplo, él reconoció que Dios siempre tiene la razón. Pero las áreas de Job eran otras. Pero en veces cuánta gente nos encontramos dentro de la iglesia que rechaza la palabra, refuta la palabra, condiciona la palabra y no la acepta en su corazón. Esa es gente que no es humilde. Porque Santiago dice claramente, recibid con humildad la palabra implantada. En otras palabras, los que van a recibir la palabra son aquellos que reconocen que la palabra es Dios y que si Dios la está enviando es para un beneficio propio, para un beneficio nuestro, es para un beneficio de su pueblo. Pero nos encontramos con gente que se está predicando y lejos de tener temor o reverencia ante la palabra, la refuta, la rechaza y pelea contra la palabra, sin ponerse a pensar que la palabra es la palabra y se predica por sí sola. A mí en lo personal como ministro me ha tocado muchas veces ver gente, y ya lo he enseñado, que cuando uno está enseñando la palabra, lejos de decir, sí, amén, Señor, es tu palabra y la palabra eres tú, están moviendo la cabeza o están haciendo caras o se están burlando. Esa es gente orgullosa, hermano. Es gente que tarde que temprano, si no se humilla ante la palabra, porque la palabra nada tiene que ver con el que la está compartiendo. Ese es otro asunto. El que está al frente es muy independiente de lo que esté enseñando. Y muchas veces hay quienes tienen algo contra el predicador. Y eso es hasta cierto punto normal, hermano, porque hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Hay un proceso de crecimiento. Pero lo que ellos no alcanzan a entender es que la palabra se está exponiendo y nada tiene que ver con el predicador. Si el predicador le cae mal es otro asunto. Él lo tiene que trabajar con Dios, ese sentir que tiene hacia el predicador. Debo de decirle también que a veces que al predicador le cae mal el pueblo. Porque vamos en este camino, somos como piedras que vamos en un río de choque en choque en choque. Hasta que el Señor va trabajando nuestro carácter, vamos entendiendo muchas cosas. Pero eso es muy independiente, es algo que dicen aquí en Estados Unidos, you have to deal with God. O sea, tenemos que trabajarlo con Dios. Pero la palabra es la palabra. No tiene que ver nada con el predicador. De lo que sienta el pueblo hacia el predicador o de lo que sienta el predicador hacia el pueblo. Eso es muy independiente. La palabra es la palabra y la palabra seguirá siendo Él y Él seguirá siendo la palabra
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, definamos qué es lo que Dios quiere decirnos cuando dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Lo que Dios está diciendo es, una persona humilde a los ojos de Dios es aquella que reconoce que Dios siempre tiene la razón. Una persona humilde a los ojos de Dios es aquella persona que valora lo que Dios da, comenzando desde el sacrificio de Cristo, su palabra, su presencia, que valora que Dios les dio un lugar para reunirse, que valora que Dios les dio un predicador para que les enseñe, un ministro para que les enseñe, que valora todo lo que Dios ha hecho y está haciendo por ellos. Una persona que no es humilde es aquella que no valora las cosas de Dios, las cosas santas, que no valora que Dios les envió un predicador, un ministro, que no valora la salvación, que no valora el privilegio incluso de que Dios les reciba sus ofrendas materiales, de que Dios les conceda servir en su obra. Una gente que no valora el privilegio de servirle a Dios es aquella gente que hace las cosas de mala gana. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos es que le están sirviendo al hombre. Por eso es que las hace de mala gana. Esa es gente orgullosa. Gente que no valora lo que Dios es y lo que Dios da. Comenzando desde el sacrificio de Cristo. Esa es una persona que no es humilde. Ahora, Dios, hermano, lo dice claramente, por ejemplo, en Isaías 66:2. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. Y claro, la palabra encierra privilegios, gracias de Dios, encierra dones, encierra privilegios o bendiciones que Dios nos da de poder presentarnos delante de Él y cantarle, ofrendarle, servirle. Es una persona humilde. Gracias porque me das este honor de servirte, de cantarte, de ofrendarte, el privilegio de poder presentarme delante de ti, que eres majestuoso. Decía un hombre que yo amo mucho, tengo tiempo de no verlo, apenas hablamos hace un poquito de tiempo, Fernel Monroy, el cantautor de Remolineando. No hay peor daba él a entender, no hay peor área que el hombre pueda tener, o no hay peor mancha que el hombre pueda tener que sea orgulloso y adorar a un Dios humilde. Fíjese qué bonito está eso. Es como decir, es una de las peores cosas que el hombre pueda tener. No hay peor cosa que el hombre pueda tener que ser orgulloso y pretender adorar a un Dios humilde. Porque para poder adorar a ese Dios grande pero humilde, se necesita un corazón humilde. Para poder recibir, dice Santiago, la palabra tan especial de ese Dios majestuoso pero humilde, es recibirla con humildad. No hay peor error, área, cosa que un orgulloso pueda tener que pretender adorar a un Dios humilde, porque en realidad no lo adora. Un orgulloso no puede adorar a un Dios humilde. Se necesita ser humilde para poder adorar a un Dios humilde. Ahora, podemos preguntarnos cuánta gente orgullosa hay en la iglesia de Cristo. Dejemos a un lado los de afuera, porque muchas veces quizá incluso algunos de los que me están escuchando, de los que van a escuchar, dirán, es que cómo nos tiran. No, es que esto no se trata de tirar ni apedrear a la gente. Esto se trata de enseñar a la gente y que puedan entender en realidad
lo que es adorar a un Dios humilde, lo que es recibir con humildad la palabra implantada. No se trata de apedrear a la gente, no de apedrear ni tirar de indirectas, sino enseñarle a la gente por qué servimos, por qué adoramos a Dios, por qué, a qué Dios adoramos, por qué lo adoramos, qué nos motiva o qué nos mueve a adorarle, a servirle, a buscarle. Y yo creo que debe de ser siempre recibir todo lo bueno que Él es y todo lo bueno que Él da. La próxima bienaventuranza para mí tiene mucha relevancia, hermano. Por ejemplo, dice Mateo capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Fíjese cómo dice esta bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esto fue lo que el Señor me habló el domingo por la noche y cual me movió el Espíritu a tocar con usted algo de esto ayer. Pero fíjese que cuando nosotros hablamos de hambre y sed de justicia, estamos hablando de que la justicia va a saciar nuestro ser de tal manera que vamos a estar satisfechos. Es como cuando usted come y usted se llena y usted dice, qué bien me siento, estoy lleno, y usted lo único que quiere hacer es reposar. Yo creo que usted lo ha experimentado. Pero para entender esto mejor, Éxodo capítulo 23 y verso 2, oiga lo que dice. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud, oiga lo que dice, para pervertir la justicia. No seguirás a la multitud para hacer el mal. Quiere decir que la justicia nunca va a hacer el mal, sino siempre va a hacer el bien. Ni testificarás, dice, en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Esto a mí me enseña que no por ser la mayoría, siempre tienen la razón. Y que la justicia nunca se va a usar para hacer el mal, sino para hacer el bien. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Este verso me habla a mí que no se puede en la justicia divina, como es siempre hacer el bien de la persona a quien se le aplica la justicia. Este verso de Levítico me habla a mí de que no hay que favorecer al pobre porque uno sea sentimental. No, es que es pobre y él no tiene ni con qué pagar un abogado ni nada, entonces no se le va a favorecer, porque entonces se estaría siendo almático. Pero tampoco se va a complacer al rico por una conveniencia. A este le voy a hacer el favor porque este sí me puede ayudar. Por eso dice Levítico, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, no porque sea pobre lo vas a favorecer, ni porque lo vas a favorecer, ni vas a complacer al rico por una conveniencia. Vamos a hablar esto más adelante. En Deuteronomio 6:19 dice, oiga lo que dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Esto quiere decir que hacer acepción de personas y recibir soborno es cuando se tiene un corazón torcido. Por eso dice, no torcerás la justicia. No vas a hacer acepción de personas. No vas a, como dice Levítico,
No vas a favorecer al pobre porque es pobre, ni tampoco vas a complacer al rico porque es rico y te conviene complacerlo porque de él puedes obtener algún beneficio. Estos 3 versos, hermano, que son suficientes para tocar esta bienaventuranza. Por ejemplo, el libro de Éxodo, el verso que leímos, no seguirás a la multitud para hacer el mal. Nos deja un principio muy claro a los que verdaderamente tenemos hambre y sed de justicia. Lo que está pasando ahorita aquí en Estados Unidos, y fíjese que yo ni siquiera había pensado que Dios me estaba hablando en esto el domingo en la noche, concerniente a todo lo que está pasando. Y acá en Estados Unidos, que esto es algo que se está viendo a nivel mundial. Lo que ahora está pasando acá, hermano, el libro de Éxodo nos deja un principio muy claro. Porque Éxodo 23:2 dice, no seguiréis a la multitud para hacer el mal. Entonces, ¿qué es, hermano, lo que está sucediendo ahorita aquí en Estados Unidos? Supuestamente las multitudes están buscando justicia. Pero Éxodo 23:2 dice claramente, no seguirás a la justicia. No seguirás a la multitud para hacer el mal. Estamos hablando de justicia. No pervertirás la justicia. Entonces, cuando yo veo todo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, yo me doy cuenta, hermano, que mucha gente está siguiendo las multitudes, pero eso no representa que las multitudes tengan la razón, porque ellos están buscando justicia cuando ellos están cometiendo injusticias y están pervirtiendo la justicia y están haciendo el mal. Todos los destrozos que han hecho, que incluso ya, hermano, creo que mataron a un policía y han herido a varios y han robado, hermano, han destrozado negocios y han desafiado la ley que quiere poner el orden y hacer el bien. Ellos están haciendo el mal. Entonces, desde la perspectiva humana, todos los que se están manifestando están bien. Pero desde la perspectiva divina, ellos están pervirtiendo la justicia. Desde la perspectiva demócrata, Trump, al querer poner el orden, desde la perspectiva corrupta demócrata, Trump está mal. Pero desde la perspectiva divina, el presidente Trump está bien. Y todas las entidades de gobierno, la policía, la Fuerza Armada, y que si es necesario, se tiene que meter al ejército para los demócratas que son corruptos y para toda esa cantidad de jóvenes, porque en su mayoría jóvenes, ellos quieren justicia, pero ellos están pervirtiendo la justicia porque la justicia es para hacer el bien y no para hacer el mal, y lo que ellos están haciendo es el mal. Éxodo 23 dice, 2, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Entonces, lo que están haciendo todas estas multitudes aquí en Estados Unidos y en todos los estados, hermano, es porque están influenciados por las tinieblas y, por qué no decirlo, por un mover político de los radicales demócratas. Porque detrás de todo esto, hermano, hay cosas que se están moviendo que muchos de ellos desconocen. Ahora, usted no se ha preguntado por qué al policía que le tenía puesta la rodilla en el cuello a este morenito no le importaba que lo grabaran por 8 minutos. ¿Por qué cree que no le importaba que lo grabaran y que incluso estuvo ahí 8 minutos? ¿Acaso no eso era lo que él quería, que lo grabaran? Por eso estuvo tanto tiempo ahí. ¿Qué le costaba agarrar al morenito, meterlo al carro y llevárselo? ¿Por qué estuvo tanto tiempo?
Porque lo que él buscaba es que hubieran los más teléfonos posibles para que grabaran lo que él estaba viendo. Porque él sabía que eso provocaría lo que ahora vemos, una insurrección. Y esa insurrección ahora lo buscaban los demócratas a favor de ellos para desacreditar al presidente Trump ahora que vienen las elecciones, porque Biden acababa de desafiar a los morenitos cuando les dijo que si ellos que no votaban por él, entonces ellos no eran morenos. Y entonces, como metió la pata y prácticamente le dio a entender a los morenitos que ellos seguían siendo esclavos de los blancos y que tenían que votar por él, perdió el voto de los morenitos. Entonces ahora, detrás de todo eso, como todo es política, buscaron la manera ahora de cómo recuperar ese voto, aún a cuestas de una vida. Esto es terrible, hermano. Esta es una porquería. Los demócratas son una porquería, hermano. Son corruptos hasta decir ya no. Todo lo que se inventaron de Trump y de Michael Flynn, hermano, un veterano de guerra, de 33 años de guerra, 30 o 33 años de guerra. Lo metieron preso injustamente. Ahora se dieron cuenta que fue injusto, hermano. Se dio la orden de que lo dejen libre y el juez todavía se opone, hermano, a dejarlo libre. Porque es una corrupción, todo eso es una corrupción, hermano. Es una corrupción. Porque 8 minutos. ¿Qué buscaba este policía? Que lo grabaran. Porque eso iba a provocar, hermano, lo que ahora vemos. Ahora, las multitudes, hermano, no lo entienden. Claro que no lo entienden. O entendieron las multitudes lo que estaban haciendo en el tiempo de Jesús cuando instigaron y persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y crucificaran a Jesús. ¿Lo entendían las multitudes? No lo entendían, hermanos. ¿Entienden todas estas multitudes que solamente están siendo manejados y manipulados por grupos radicales, hermano? No lo entienden. Los principales sacerdotes, dice Mateo 27:20, persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. En otras palabras, la justicia está bien torcida. Y llaman, hermano, por eso es que entendemos ahora que hay quienes llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Trump quiere, hermano, poner el orden, metió la Fuerza Armada. Hermano, ahora quiere meter el Army para frenar todo esto y los demócratas lo llaman malo. ¿Cómo lo ve? Como decía mi abuela, ¿cómo la ve desde ahí? Y fíjese, hermano, yo no quisiera decir esto, pero se lo tengo que decir. Razón tuvo Obama cuando dijo: las gentes no saben cómo manejar su vida. Es necesario que le entreguen su vida a un todopoderoso para que él decida por ellos. Pero cuando él hablaba del todopoderoso no hablaba de Dios. Él hablaba del anticristo. Y no me quiero meter en ese tema porque nos meteríamos a profecía. ¿Pero qué estaba diciendo Obama? Que las multitudes son ignorantes y que se les puede manejar fácilmente. Lo mismo que dijeron los religiosos en el tiempo de Jesús. Estas multitudes son ignorantes. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes como diciendo los gobernantes sí son inteligentes? Estos son ignorantes. Eso es lo que está diciendo Obama. Que a la gente se les puede manejar fácilmente porque son ignorantes. Hermano, con todo lo que está pasando, aunque sean universitarios, entre comillas, inteligentes y estudiados, no tienen la capacidad de decidir por sí solos, ni tampoco conocen el verdadero concepto de justicia. Por eso están como están. Ni los demócratas conocen el verdadero concepto de justicia.
ni esas multitudes que siguen, hermano, haciendo sus estragos. Buscan justicia, pero sin embargo están haciendo mal. Paradójico, ¿verdad? Yo quiero justicia, pero yo sí puedo hacer la injusticia. Eso solamente en gentes, en mentes no inteligentes. El estudio jamás ha hecho inteligente al hombre. Por eso decía, aunque toda esta gran cantidad de universitarios sean, entre comillas, inteligentes. Son tontos porque se lo están manejando a su antojo, defendiendo una justicia con injusticia, haciendo injusticias para presentarse como que ellos sí son justos, cuando ellos son los más injustos que hay. Libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 7 verso 48, dice, ¿acaso creían en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Porque los religiosos sí eran inteligentes, ¿verdad? La Pelosi es bien religiosa, bueno, no entre comillas, le voy a quitar las comillas, es bien religiosa, igual que Obama. Religiosa, pero ignorante. Porque el estudio jamás ha hecho inteligente al hombre, lo embrutece. Por eso es que salieron, hermano, con la teoría de Darwin, con el Big Bang, que todo fue creado de una explosión. Eso es lo que dice la religión. Y eso es lo que dice también los musulmanes. Creen la teoría del Big Bang, que todo fue creado por una explosión. Y usted lee el Corán. El Corán dice que lo creado vale más que los hombres. Eso es asombroso, hermano. Hechos capítulo 26 y verso 24 dice, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Las muchas letras. El verdadero problema ahorita, hermano, que está sucediendo en Estados Unidos radica en que los hombres toman la justicia en sus manos. Y eso hace que se pervierta la justicia. Porque en realidad hay principios de justicia en las leyes, en las entidades de gobierno, para un mejor manejo de todo. Pero al tomar la justicia en las manos, el hombre hace que se pervierta la justicia. Exactamente lo que dice Éxodo 23:2. No seguirás a la multitud para hacer el mal. ¿Qué hicieron las multitudes en el tiempo de Jesús? Hacer el mal. Pidieron a un culpable y condenaron a un inocente. Hermano, eso es asombroso. Porque hay quienes, hermano, condenan al inocente y quieren hacer la de Dios, condenan al inocente, hermano, y dejan libre al culpable. Eso sucedió en Israel. Usted lea la Escritura. Muchos pervirtieron la justicia. Y si la justicia está corrupta en los gobiernos, eso se metió dentro de la iglesia y por eso Dios dice que iba a levantar jueces como al principio. Todas estas multitudes que están haciendo sus estragos no tienen inteligencia. El inteligente, dice la Escritura, ve el mal y se aparta. El inteligente ve el mal y se aparta. Ahora, ¿está bien lo que están haciendo todos estos grupos radicales? No, claro que no. Bueno, ¿y por qué incluso en las redes hay cristianos que dicen que hay que apoyar lo que están haciendo? ¿Será que incluso el cristiano no ha entendido que la justicia nunca se usa para mal, sino se usa para bien? Hermano, Jesús vino a dejar principios de justicia y sin embargo las multitudes lo condenaron y lo crucificaron. La política, hermano,
Pilatos, Herodes, la religión, los romanos, pervirtieron la justicia. La religión pervierte la justicia. Por eso es que la tierra está llena de injusticias, porque la política y la religión los han pervertido. Y si aparece un hombre en el gobierno o en la religión que quiere hacer lo correcto y lo justo, le llaman mal, como hacen los demócratas con el presidente Trump. Hermanos, lo asombroso es que hayan cristianos que estén apoyando todo lo que se está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido el verdadero concepto y la verdadera esencia de lo que es justicia. Y por eso hay una bienaventuranza aquí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuáles son ellos los que tienen hambre y sed de justicia? Que no hayan injusticias. Que la justicia sea justa, valga la redundancia de palabra, y que no haga acepción de personas, que no se incline al pobre porque le movió el sentimiento, ni al rico por una conveniencia, que no haya soborno, que no tenga un corazón torcido. Los demócratas están corruptos y torcidos, hermano. Y no porque yo sea político, no soy político, pero tampoco me puedo inclinar al que sé que está mal. Yo no me inclino a Trump, hermano, solamente porque me caiga bien, no. O sea, yo me inclino porque hace lo justo, se inclina al bien, está en contra del aborto, en contra del movimiento LGTBQ, él está a favor del matrimonio de dos de diferente sexo. No habla mucho de ello. Está a favor de la justicia. Votó en contra de la resolución de Obama 2334 antes de que saliera Obama. Dejó una resolución en la ONU para que le quitaran a Israel la tierra que conquistó en la guerra de los 6 días. Entonces, cuando el presidente Trump entra, vota en contra de esa resolución. Y por eso se retiró, hermano, de la ONU. Aunque participa todavía, pero está en contra de esa resolución. O sea, él está en contra de los corruptos, como ahora se retiró de la Organización de la Salud Mundial, World Health Organization, porque favorecía a China, cuando China si hubiera avisado antes, que no avisó por razones que no me quiero meter. Yo sé que Dios está en medio de todo esto, pero Trump está en contra de los que hacen mal. ¿Por qué ahorita le declaran la guerra a los demócratas a Trump? Porque saben que le están destapando toda la corrupción a los demócratas. Y quizá alguien va a decir, hermano, pero es que nosotros somos cristianos, ¿qué nos importa la política? Ay, hermano amado, perdóneme que me ría hasta sarcásticamente. Usted no se ha dado cuenta que el gobierno que se va a implantar es político, económico y religioso, y que tenemos que conocer cómo se mueve la política. Tenemos que saber cómo se mueve la política. Yo no estoy a favor del presidente Trump porque me caiga bien, sino porque veo que busca lo justo, lo correcto, y oro mucho por él, porque en el bienestar de este país yo también tendré bienestar. Eso dice la Escritura. ¿Y por qué estoy en contra de los demócratas? Porque están corruptos, porque violan la Constitución, porque tienen un nominado corrupto que se enriqueció corruptamente con una compañía de Ucrania. No, hermano,
Nosotros como hijos de Dios no podemos apoyar la injusticia. Todo lo que se está haciendo ahorita, todo lo que hicieron los demócratas en contra de Trump es injusto. Todo lo que hacen en contra de Israel es injusto. Todo lo que ahorita están diciendo, incluso las televisoras compradas por los demócratas, lo que es el New York Times, el Washington Post, uno de los periódicos más corruptos y más mentirosos, CNN, lo que es el MSNBC, hermanos, son noticieros corruptos y mentirosos. Y claro, como el hombre se vende por un pedazo de pan, mientras les den dinero a los demócratas, ellos van a seguir siendo mentiras. Y claro, y como la gente les cree, porque lamentablemente debo decir que la gente, su corazón no es sincero, y el corazón que no es sincero, la mentira lo engaña. El corazón sincero jamás Dios va a permitir que lo engañen o que se desvíe o se tuerza. Dios siempre estará al tanto de decirle y transmitirle la verdad. Los demócratas no les importa lo que tengan que hacer con tal de ganar el poder ahora en el 2020. La gobernadora de Minneapolis, Minnesota, es musulmana, Ilhan Omar. ¿Por qué cree que se metieron los supuestos protestantes a quemar un recinto de policía? Porque no habían policías. Dejaron a expensas de los grupos radicales el Estado para que hicieran lo que quisieran, para después culpar a Trump. Es que son bien astutos. La serpiente es astuta. Y ahora aparecen todo ese montón de grupos radicales jóvenes que ni siquiera saben qué está pasando, pero ellos están ahí robando todo lo que se pueda robar. Influenciados, persuadidos e instigados por gente, mire, astuta, que supuestamente está haciendo justicia y buscando justicia. Esa no es la justicia. No seguirás a la multitud para hacer el mal, no por ser la mayoría. Siempre tienen la razón. 400 le profetizaban a Acab, hazte cuernos de hierro, y así vas a cornear a los arameos. Y apareció un Micaías, un profeta de Dios, y le dijo, vuélvanse a su casa porque vi a Israel esparcido por todos los montes. Inteligencia, hermano. Son estudiados, la gran mayoría de los que están ahí es jóvenes de high school, de secundaria, de colegio, de universidad, hermano. Pero no son inteligentes. El estudio jamás ha hecho inteligente al hombre. Es más, lo embrutece. Lo embrutece el estudio. ¿Y qué persiguen ahora? ¿Que por ser la mayoría tienen la razón? No. Claro que no. No estoy diciendo que no protesten pasivamente. Lo hicieron, ya sí lo hicieron. Pero detrás de todo eso hay algo, hermano, que la gente no alcanza a comprender. Todo esto tiene que ver con política. Pero bueno, claro, hay gente que está ciega, no lo ve. Y no se dan cuenta que en realidad lo que se está haciendo es pervertir la justicia. Y que ahora que se quiere poner el orden, dicen que está mal, que cómo es posible. Hermano, ahora que el presidente Trump quiere poner el orden.
Lo que a mí me asombra es que hayan cristianos que según tienen ellos hambre de justicia. Pero desafortunadamente debo decirles a todos los cristianos que hagan post que ustedes también son unos ignorantes. Que no conocen el verdadero concepto, la esencia de la justicia divina. Hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, dice el verso 7 de Mateo 5, pues ellos recibirán misericordia. Proverbios 3:3 dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se expía la culpa. Y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Ese verso es muy rico, quiere decir que con misericordia se restaura al que falla y se expía la culpa para que se aparte del mal, porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero hay quienes no tienen misericordia, no saben misericordia. ¿Saben por qué no saben de misericordia? Porque son religiosos. Mateo 9:13 dice, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Muchos pretenden comprar a Dios con sus sacrificios, pero no saben lo que es misericordia. Mateo 12:7 dice, pero si hubiera sabido lo que esto significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. ¿Cuántos la hacen de Dios y no saben lo que significa misericordia? Se convierten en jueces y no saben manejar ni aplicar la ley. Son buenos para condenar al inocente y dejar libre al culpable. No tienen misericordia mientras no sean ellos los que necesitan de misericordia. Porque quieren que se cumpla la ley en todos, menos en ellos. Pueden violarla y son inocentes. Pero si cometen un error y necesitan de misericordia, entonces aplican la misericordia para ellos. Y quieren que todos hagan misericordia, sin ponerse a pensar que la misericordia, para recibir misericordia, hay que aplicar la misericordia cuando alguien la necesita. Y que la misericordia no siempre se aplica a menos que la persona se arrepienta. Porque juicio sin misericordia será hecho para el que no hiciere misericordia. La misericordia y la verdad, dice el Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, que te guíen. El trono de Dios está edificado sobre la verdad, la justicia y la misericordia. Por eso es inamovible. Un hombre misericordioso es porque muchas veces ha recibido misericordia. Cuando el Señor hablaba, ¿quién de vosotros, si su hijo, su buey o su oveja cae en un hoyo en día de sábado, no mete la mano y lo saca? Él estaba hablando de sí mismo. Él era ese hijo. Él era ese buey ministro. Él era esa oveja, corderito, que iba a caer en un hoyo lo más profundo. Y la mano del Padre lo iba a sacar. Esa era misericordia. Nadie puede aplicar misericordia si nunca ha recibido misericordia y ha pedido misericordia y ha clamado y ha gritado por misericordia. Nadie puede dar lo que no tiene o lo que nunca ha tenido. Nadie puede hablar de misericordia si nunca ha sabido lo que es misericordia. Nadie puede hablar de misericordia si nunca le han aplicado misericordia. Es como decir, nadie puede perdonar si antes no ha sabido lo que es que le perdonen. Hay muchos jueces, y aún dentro de la iglesia de Cristo. Yo alguna vez puse un post en el internet. Una iglesia donde no hay misericordia no es iglesia de Jesucristo. Porque si algo tuvo Jesucristo, fue misericordia.
Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Cuánta gente ha fallado y necesita de un corazón misericordioso que fue restaurado con misericordia para poder aplicar misericordia? Y la misericordia se aprende, no se predica solamente. Mas id y aprended, dijo Jesús, lo que significa misericordia quiero. Y la misericordia se aplica según ese verso, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. La misericordia se aplica cuando alguien peca y es necesario restaurarlo con un espíritu de misericordia. ¿Cuántos han cometido errores o hemos cometido errores y hemos experimentado la misericordia de Dios? Pero ¿cuántos aplican la ley y quieren dar el tiro de gracia? Porque como son religiosos, ellos nunca han fallado. Son buenos para señalar el error. Y muchas veces, aunque no haya sido un error, ¿cuántos señalan y ni siquiera saben si lo que están señalando es cierto? ¿Cuántos jueces corruptos hay dentro de la iglesia de Cristo? Cuán bienaventurados, dice el verso 8, los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, Salmo 51, 6. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. De corazón limpio son aquellos que necesitan de Dios cada vez que fallan, como David falló. Muchos creen que se quedó escrita la historia de David para que todos miren su pecado. No, para que todos miren que Dios puede limpiar al pecador. Y que el de corazón limpio es aquel que sabe que necesita de Dios cada vez que le falla. David quedó en la historia y dice la Escritura que era el dulce cantor de Israel y siempre siguió siendo el dulce cantor de Israel, con excepción, dice, del pecado de Betsabé, pero siguió siendo el dulce cantor de Israel. Y muchas veces Dios le tapa la boca a mucha gente. Cuando alguien falla, dice que Dios hace un vaso mejor. Porque si se le echó a perder la vasija de barro en las manos del alfarero, que es Él, Dios hace una vasija mejor. ¿Sabe por qué hace una vasija mejor? Para taparle la boca a todos los religiosos que condenaron a alguien solamente por haber fallado. Por eso es que la misericordia para Dios, para Jesús, aquella mujer adúltera, aquella mujer, todos la condenaban, todos la condenaban. Dice la Escritura que los impíos eran escritos en el polvo. Eso fue lo que hizo Jesús, escribir en el polvo, en la tierra, de cada uno de todos aquellos que querían apedrear a la mujer. ¿Por qué no trajeron a los dos si la Biblia decía? La ley decía que debían de traer a los dos y los dos tenían que morir apedreados. ¿Por qué no trajeron a los dos? Porque había un repudio hacia la mujer aún en esos tiempos. Los que necesitamos de Dios, necesitamos que el Señor nos limpie cada vez que nos ensuciamos, cada vez que le fallamos. Porque la Biblia dice que el que cree que no ha cometido pecado hace a Dios mentirosos. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Y mientras estemos en este cuerpo,
todavía no nos salen las alas para volar de esta tierra. No importa qué tanto tiempo tengamos, qué tan exitosos seamos en el ministerio, no importa qué tantos años tengamos de evangelio, siempre habrá un león, no importa en qué grada vayamos. Para llegar al trono de Salomón habían 6 gradas más el trono 7, no importa en qué grada vayamos. A cada lado había un león. Siempre estaremos batallando con un área y siempre necesitaremos de ese Dios bendito que nos limpie, y no porque nos ensuciemos, porque he explicado que una conciencia buena es la que se ensucia menos y una conciencia limpia es la que se ensucia más, y que en veces necesitamos que nos limpie el Señor y esforzarnos por mantener una buena conciencia. Pero bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, no las insurrecciones ni las manifestaciones. Mateo 5:9. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Apártate del mal, dice el Salmos 34:14. Haz el bien, busca la paz y síguela. No solamente ponte en paz y sigue peleando, no, y síguela. Salmo 119, verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Salmo 122, verso 7. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Habla de Jerusalén. Génesis 26, 22. Y se trasladó de ahí. Habla de Isaac cuando abría los pozos y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. ¿Cuántos hacen paz solamente por conveniencia o por recibir algún favor, pero luego siguen en guerra? En veces muchos te buscan solamente porque les conviene, pero en su corazón tienen guerra, siguen haciendo guerra. No te buscan en realidad porque quieran establecer una bonita amistad contigo, una paz sincera, sino te buscan porque necesitan un favor. Mientras no necesitaban ese favor, te declaraban la guerra. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Las congregaciones pacíficas prosperan. Las familias pacíficas prosperan. Los matrimonios pacíficos prosperan. Los ministerios pacíficos prosperan. Dicho sea de paso, los ministros pacíficos son aquellos que están edificando el cuerpo. Los peleoneros, Dios los usa, claro que los usa. Los llamó también, pero son peleoneros, no han entendido el poder de un corazón pacífico. Dios los usa para salvar gente, pero no para edificar a su iglesia. Eso fue lo que le dijo el Señor por medio de Natán a David. ¿Qué le dijo? Tú no puedes edificarle casa al Señor porque tú has derramado mucha sangre. No le puedes edificar, pero el que viene, llamado Salomón, que su nombre significa paz, él le edificará templo al Señor. Dios usa a los peleoneros para salvar a la gente, pero usa a los pacíficos para edificarle templo al Señor. Bienaventurados los que procuran la paz, prosperan en su vida, en su alma, en su espíritu, en su mente, en sus finanzas, prosperan en su salud. La gente pacífica es la gente que prospera. Dijo Isaac, cada vez que abrían un pozo, reñían por el pozo. Y cuando abrieron Rehobot, dice, no riñeron por él. Y entonces dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. La gente peleonera no prospera. La gente rencillosa no prospera. La gente cizañuda no prospera. La gente que divide no prospera. ¿Cuántas iglesias se han abierto por división y no han prosperado, hermano? Se han quedado en el camino. ¿Cuánta gente hay peleonera que no sabe lo que es paz? Qué rica es la paz, hermano. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
Dios en verdad, dice 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Dichosos, la versión Dios habla hoy, edición 2002, dice, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Palabra de Dios para todos, dice, afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios les pertenece, aunque la palabra afortunado no me agrada mucho, pero se la transmito ahí. La versión Martín Nieto dice, dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios. La versión Castellán dice, dichosos los perseguidos por defender la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Nueva Biblia Española dice, dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque estos tienen a Dios por rey. La Iglesia de Cristo se está enfrentando y se va a enfrentar a un sistema injusto, a un sistema falto de misericordia, a un sistema que no sabe lo que es la paz, a un sistema de un corazón corrupto, a un sistema que no sabe lo que es misericordia y a un sistema que no sabe lo que es justicia, a un sistema totalmente corrupto. En los tiempos, dice versos 11 de Mateo 5, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de vosotros falsamente. Por causa de mí, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En la historia de Acab y Jezabel dice que Acab quería la viña de Nabot de Jezreel, que estaba cerca del palacio. Cuando Nabot le dijo, no, ¿cómo te voy a dar la herencia de mis padres? Dice que vino Jezabel. Cuando lo vio acostado en su cama y le dijo, ¿por qué estás decaído y no comes? Él le respondió, porque le hablé a Nabot de la viña y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él le dijo, no te daré la viña. Su mujer le dijo, Jezabel, Primera de Reyes 21:7, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello, envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot, y escribió cartas diciendo, proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. La sentaron, dice, y testificaron falsamente, todos blasfemaban a Dios y al rey. Mire, espiritualizó, porque así hay muchos hermanos, espiritualizan las cosas para hablar algo falsamente. Sacadlo, dice, y apedreadlo para que muera. Lo mataron a pedradas, hermano. Testificaron falsamente. ¿Quién? Jezabel. El sistema, hermano, lo que viene, la iglesia va a enfrentar a un sistema corrupto, falto de misericordia, que no sabe lo que es justicia, y van a levantar falsos en contra de la iglesia de Cristo. Y claro, también lo van a usar en contra de Israel, para quitarle a Israel sus tierras, para plantar al anticristo. Ya de eso hemos hablado bastante. Cuando yo veo las bienaventuranzas, hermano, yo veo la esencia de Dios. Veo el corazón tan hermoso que tiene Dios y que lo manifestó por medio del Corderito Pascual. Muchos quieren ser usados y quieren fama y quieren nombre y quieren dinero, quieren hacer milagros y maravillas. Y no se han dado cuenta que la riqueza del Evangelio no es lo que Dios hace, aunque es hermoso lo que hace, sino lo que Él es. La riqueza del Evangelio no es lo que Él hace, es lo que Él es. Todos quieren el Evangelio del Cristo antes del Getsemaní, muy pocos estamos entendiendo la esencia de la riqueza del Evangelio, lo que Él es. Un corazón misericordioso, pacífico,
amante del Padre, corazón limpio, nada tenía del diablo. Un corazón, hermano, justo, con hambre y sed de justicia. Y los dejó hacer todo lo que hicieron con él. Le dijo a Pedro, ¿acaso no puedo rogar a mi Padre y pedirle que me envíe 12 legiones de ángeles? Un ángel en términos de segundos hace una matanza de miles, hermano. Pero era importante dejarnos una enseñanza, dejarnos una escuela. En lo que es del Getsemaní al Calvario, antes de morir, es una escuela para su iglesia. Es el amor de Dios. Muchos no conocen el amor de Dios, no saben lo que es el amor de Dios. Corintios lo presenta de una manera muy amplia, pero no saben en realidad lo que es el amor de Dios. Muchos quieren el evangelio de antes del Getsemaní. Otros hemos entendido que la riqueza y la esencia del evangelio no es lo que Él hace, sino lo que Él es. Eso es lo que Pablo presentó. Lea las cartas paulinas, por favor, estudie las cartas paulinas. Pablo anhelaba llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él corría. Él mismo decía, olvidando lo que queda atrás, yo corro hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que él buscaba? Parecerse a Jesús. Eso era lo que él quería, parecerse a Jesús. La iglesia muchas veces no ha entendido eso. Por eso es que vemos tanto orgullo, tanta prepotencia, tanta falta de misericordia, tanta gente peleonera, tanta gente que inventa falsos, tanta gente, hermano, que falla y como si nada hubiera pasado, hermano. No se dan cuenta que necesitan que el Señor los limpie de nuevo. Hay gente que no, piensa que no necesita de Dios. Es gente que no es pacífica. Gente que si es perseguida, ellos buscan la manera de vengarse. ¿Por qué? Porque no han aprendido a que el amor es sufrido. El amor no hace mal a nadie. ¿Será que en realidad han entendido todos los manifestantes, que ya no son manifestantes, son insurrecciones ahora? Como dice la Escritura, el amor no hace mal a nadie. ¿Amaban ellos al morenito? Ni lo conocían, hermano. Ni saben quién es. Ni modo que digan ahora que andan buscando hacer justicia por el mundo. No, hermano. No. No saben en realidad lo que es el hambre y sed de justicia, que es lo que Dios habló a mi corazón el domingo. No saben, hermano, en realidad distinguir entre lo bueno y lo malo. La gente no sabe. Y lamentablemente todo eso está pasando. ¿Cuánta gente después de todo esto del coronavirus, imagínense, ya esperando el momento de abrir su negocio para poder seguir con su negocio? Se lo destruyeron. Yo quiero ir terminando con esto, pueblo amado. Fíjate que Pablo dijo, 1 Corintios 13, ya esto es bonito, considera esto. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Mire lo que escribió Pablo. ¿Qué dijo? Yo no persigo el que Dios me use.
sino persigo el que me parezca a Él. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, morir como mártir para que vean que, oh, murió como héroe, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Muchos se jactan de cuánto Dios los usa, de los milagros que hacen, de todo el dinero que tienen y de cuánta gente ayudan. Pero si no tienen amor, de nada les sirve. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero, ¿qué les dice a los corintios? Si hay dones de profecía, corintios, van a acabar. Si hay lenguas, van a cesar. Si hay conocimiento, se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué le está diciendo Pablo a los corintios? Son una iglesia que gozan de todos los dones, ministerios y cuanta cosa, pero es niño. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Amados hermanos, el evangelio no es de cuánto tienes, de cuánto Dios te usa, de cuánto sabes, de cuántos ángeles has visto, de cuántos muertos has resucitado. Todo eso es bonito, es glorioso. Ver a Dios actuar, hermano, te transmite seguridad, te transmite fortaleza. Pero cuando lo ves a Él como lo que Él es, hermano, te transmite vida, te transmite paz, confianza, seguridad. Termino con esto. Hace muchos años, recuerdo que yo estaba pasando por una situación bastante difícil y tuve una visión, no sé si fue visión o sueño, hermano. Pues recuerdo que miraba un camino, en veces era recto, en veces tenía curvas, pero me di cuenta que de este lado, del lado izquierdo, aunque en la pantalla parece derecho, del lado izquierdo, todo, hermano, era como una montaña así. Pero del lado derecho, que en la pantalla parece izquierdo, era un precipicio. Lo extraño de ese camino es que en veces recto, en veces tenía curvas. No era de ida y venida, nomás era de ida. Y yo seguí con la vista el camino. Allá en lo último había un león, hermano, enorme. No, era un león, pero hermosísimo, hermano. Estaba así, echado. Y cuando me le quedé viendo a los ojos, hermano, eran profundos, color miel, del color de todo hermano, su cuerpo era hermoso. Cuando me le quedé viendo, me transmitía una seguridad, una confianza, una paz enorme. Es la segunda vez que veo ese león, hermano. En ese tiempo era la primera vez. Yo dije, wow, ese león de la tribu de Judá. Pero bien tranquilo, hermano, tranquilo. ¿Qué te quiero decir con esto, pueblo de Dios? El carácter de Dios, lo que Él quiso mostrarnos cuando Cristo vino a la tierra, no fue en sí los milagros, porque todos los hizo movido a compasión, ni tampoco fue los poderes, los manifestó porque era necesario en el momento.
Pero lo que Él vino a transmitirnos fue la esencia del Dios que nosotros hemos creído. Un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios justo, hermano. Un Dios que ama la limpieza de corazón. Un Dios sabio, amable. Un Dios, hermano, que no lo presenta ninguna religión en la tierra. Un Dios lleno de amor. Yo quiero terminar con esto. Todo lo que está pasando en la tierra y aún lo que está pasando ahora en Estados Unidos nos dejan un pequeño antecedente de cómo va a ser el tiempo final para la iglesia. Cuando se levanten, hermano, el gobierno, el sistema político y el sistema religioso en contra de la iglesia. Imagínense cuando se levanten las multitudes, el rugir de las olas son las multitudes. Pero tenemos un Dios grande, tenemos un Dios hermoso, un Dios pacífico. El carácter de Jesús, la esencia de ese Dios, es lo que hace rico el Evangelio. Es cuando uno entiende al corderito, y termino con esto, del Getsemaní al Calvario. Si tú no quieres en tu vida al corderito del Getsemaní al Calvario, tú te estás perdiendo lo más rico del Evangelio en tu vida. Si tú quieres seguir siendo peleonero, injusto, si quieres seguir pecando, tú tienes toda la libertad de hacerlo. Si tú quieres darle rienda suelta a la carne, tú tienes la libertad de hacerlo. Pero si tú quieres ser como Él, ese es el Evangelio que Pablo presentó. Ese es el Evangelio que Jesús le encomendó a Pablo. El Evangelio del Getsemaní al Calvario. Pueblo bendito, el día de mañana, si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo a las 8 de la noche. Oremos unos por otros y pidámosle al Señor que nos revele el Evangelio de Jesucristo. Te invito a que tú compartas con tus contactos para que puedan ellos darse cuenta de lo que es Evangelio, no religión, lo que es el Evangelio. El Evangelio de Getsemaní al Calvario es lo que Pablo anhelaba y es lo que Pablo recibió. Y es lo que el Señor nos dejó como modelo. Los milagros y todo eso es lindo, pero voy a ser atrevido con el perdón del Señor. Pero no es tan hermoso como lo que Él es. El Evangelio de la gloria de Dios es lo que Él es. Dios te bendiga, pueblo. Estaremos el día de mañana.